La lluvia caía como si el cielo llorara junto a ella. Lucía caminaba descalza por el camino de tierra, con un solo trozo de pan envuelto en una servilleta húmeda. Su estómago gruñía, pero su corazón pesaba más que el hambre. Fue entonces cuando escuchó un sollozo, tan pequeño que casi se confundía con el viento. Detrás de un arbusto, un niño temblaba, empapado y perdido. Sus ojos verdes la miraron con miedo y esperanza. Lucía dudó. ¿Compartiría su último pedazo de pan? ¿Quién era ese niño que parecía caído de otro mundo? ¿Qué destino se cruzaba esa noche entre el hambre y la compasión? Ella partió el pan en dos y sonrió. «Come, hijo. Mañana ya veremos». A veces el corazón queda sin esperar. Recibe lo que ni imagina. Lucía llevó al niño a su pequeña casa, apenas un cuarto con una lámpara temblorosa. El techo goteaba y el aire olía a pan recién hecho. Aunque solo quedaban migas, Tomás, temblando, murmuró que había perdido a su familia. Lucía le arropó con una manta vieja y le ofreció agua. Él le preguntó por qué le ayudaba si no tenía nada. Ella respondió con calma: «Porque cuando uno tiene poco, aprende lo que realmente vale mucho». Afuera, los truenos se alejaban. Dentro el silencio se volvía refugio. Mientras el niño dormía, Lucía observó su rostro. Era tan limpio, tan ajeno al polvo del pueblo. Algo en él le recordaba a un pasado lejano, a los sueños que dejó cuando la pobreza le arrebató casi todo. Pensó en lo injusta que era la vida. Algunos nacen rodeados de abundancia, otros con las manos vacías, pero el corazón lleno. Se preguntó si ese pequeño recordaría la bondad de una mujer sin nombre. Afuera, el canto de los grillos marcaba el fin de la tormenta. Al amanecer, el sol entró tímido entre los huecos del techo. Lucía amasaba harina, tarareando una canción. Tomás despertó con una sonrisa leve. Le ofreció pan recién horneado, el primero del día. «Gracias», dijo él con voz baja. «Mi mamá también me daba pan cuando tenía miedo». Lucía lo miró con ternura y respondió: «Entonces hoy no tengas miedo». Por primera vez en mucho tiempo, el aroma del pan no olía a pobreza, sino a esperanza. Esa misma mañana, a kilómetros de allí, un convoy presidencial recorría carreteras en busca del hijo del presidente. Los noticieros hablaban sin descanso. En la pequeña aldea, Lucía seguía sin saber nada. Le peinaba el cabello al niño, riendo entre migas y harina, sin imaginar que aquel pequeño, perdido bajo la lluvia, era la esperanza de una nación entera, y que su gesto, tan simple y humano, ya había cambiado dos destinos para siempre. El amanecer trajo calma, pero también preguntas. Lucía preparó sopa con los restos del pan viejo, mientras Tomás observaba curioso cada movimiento. «¿Siempre cocinas así?», preguntó él. Ella rió. «Cuando no hay mucho, se aprende a inventar sabores». En sus ojos había ternura, no lástima. Tomás habló de un jardín grande, de una casa llena de espejos, de un hombre serio que siempre estaba ocupado. Lucía lo escuchó sin imaginar que hablaba del presidente. «Tu papá debe estar preocupado», dijo con suavidad. Tomás bajó la mirada, mordiéndose los labios. «No sé si le importó tanto». Las palabras quedaron flotando, pesadas como el silencio. En el palacio presidencial, los pasillos eran puro eco. María Castillo caminaba sin descanso, sosteniendo el abrigo vacío de su hijo. El presidente Eduardo, frente a un mapa del país, ocultaba su angustia bajo el peso del poder. «¿Y si alguien lo tomó?», preguntó ella,
temblando. «Lo encontraremos», respondió él, con una voz firme que ya no creía. Detrás de la ventana, la ciudad se movía ajena al dolor de dos padres que darían cualquier cosa por un solo abrazo. Esa tarde, Lucía llevó a Tomás al mercado. Entre risas, le enseñó a regatear por frutas y a distinguir el pan recién hecho del viejo. La gente del pueblo los miraba con curiosidad. Nadie conocía al niño, pero su abrigo caro no pasaba desapercibido. Un anciano comentó: «Ese no es de aquí». Lucía sonrió y respondió: «Ahora sí lo es». Tomás tomó su mano con fuerza, como si temiera perderla. Ella no lo soltó. En medio del bullicio, sus almas encontraron un hogar que no dependía del apellido. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Lucía encendió una vela y rezó. No pedía riqueza ni fortuna, solo que el niño encontrara paz, fuera quien fuera. Tomás, medio dormido, la escuchó murmurar palabras que no entendía. «¿Por qué hablas con el aire?», preguntó. Lucía sonrió. «No es el aire, hijo, es esperanza». Afuera, las cigarras cantaban y la luna pintaba sus sombras sobre el suelo de tierra. Dos mundos diferentes, unidos por un acto de bondad, respiraban bajo el mismo cielo. En la capital, los noticieros anunciaron una recompensa enorme por cualquier pista del niño desaparecido. Los retratos de Tomás aparecieron en todos los televisores. Un conductor comentó: «El país entero busca al hijo del presidente». Lucía, en su humilde cocina, limpiaba la mesa mientras el viejo don Simón entraba con un periódico en la mano. «Lucía, mira esto». La foto del niño, empapado bajo la lluvia, estaba allí. Ella dejó caer el trapo, el corazón detenido. Tomás, jugando en el suelo, levantó la vista. El silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Que cualquier palabra, piculiendo. Monto la mano absamba, contigo est armas o borsie. Lucía no podía dejar de mirar la foto del periódico. Era él, el mismo niño que había alimentado bajo la lluvia. El corazón se le aceleró. ¿Qué debía hacer? Si iba a la policía, ¿la creerían? ¿O pensarían que lo había tomado por dinero? Se acercó a Tomás, lo abrazó y le preguntó con voz temblorosa: «¿Tú eres este niño?». Tomás miró la foto luego a ella. «Sí, pero no quiero volver». El aire se volvió pesado. Lucía comprendió que aquel niño no estaba perdido por accidente. Estaba huyendo de algo más profundo: la soledad. Horas después, don Simón regresó preocupado. «Lucía, debes entregarlo. Te van a acusar de secuestro». Ella negó con la cabeza, con lágrimas contenidas. «No puedo entregarlo como si fuera un objeto. Es un niño». Don Simón la miró con ternura y cansancio. A veces, la bondad también duele. En el silencio que siguió, los pasos de la policía resonaron a lo lejos. El destino se acercaba, inevitable y frío como la ley. La puerta se abrió de golpe. Dos policías entraron con expresiones severas. «¿Lucía Ramírez?», preguntó uno. Ella asintió, temblando. «Tenemos órdenes de investigar». Tomás corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «No la toquen». Ella me salvó. Pero nadie escuchó. La tomaron del brazo y la llevaron afuera, entre miradas del pueblo. Algunos susurraban, otros solo bajaban la cabeza. En el cielo, el sol parecía ocultarse, avergonzado de tanta injusticia. En la comisaría, el aire olía a café viejo y papeles húmedos. Un oficial interrogaba a Lucía mientras Tomás observaba desde una esquina. «¿Por qué lo ocultó?», preguntó el hombre. «Porque tenía hambre, y yo también», respondió ella, con calma. «Solo compartí mi pan». Hubo un silencio incómodo. Tomás se adelantó. «Ella no me raptó. Yo me perdí». Pero el oficial solo suspiró.
anotando sin escuchar. Lucía bajó la mirada. A veces, la verdad no basta cuando el alma de quien la oye ya está llena de prejuicio. Al caer la noche, el presidente Eduardo Castillo recibió la noticia. Encontramos al niño, pero cuando le mostraron la foto de la mujer detenida, su rostro cambió. ¿Esa es la mujer que lo tuvo?, preguntó. Sí, señor. Eduardo observó su mirada bondadosa en la foto y sintió un nudo en el pecho. No era una criminal. Podía verlo en sus ojos. Quiero hablar con ella, ordenó. En ese momento, sin saberlo, el poder y la pobreza estaban a punto de encontrarse cara a cara a cara. Lucía esperaba en una celda pequeña, con las manos entrelazadas. No lloraba, pero sus ojos tenían la tristeza de quien ya lo ha perdido todo antes. Tomás dormía en una habitación contigua, custodiado por oficiales. Cuando la puerta se abrió, entró un hombre alto de traje oscuro. «Soy Eduardo Castillo», dijo con voz grave. Lucía levantó la mirada, reconociendo el rostro que había visto tantas veces en las noticias. El aire se congeló. «Usted es su padre», susurró. Él asintió. Por un instante, ni el poder ni la pobreza importaron. Solo una madre del alma y un padre arrepentido compartiendo el mismo silencio. «¿Por qué lo ayudó?», preguntó el presidente, con una voz que intentaba sonar firme. Lucía respiró hondo. «Porque tenía hambre. Y yo también. Pero él tenía algo que yo había olvidado. Esperanza». Eduardo bajó la mirada. «Usted no sabe lo que significa perder a un hijo». Lucía lo miró fijamente. «¿Y usted sabe lo que es perderlo todo y seguir dando?». La sala se quedó muda. En ese cruce de miradas, dos mundos tan distintos se reconocieron como iguales, al menos por un instante. Mientras tanto, Tomás esperaba afuera con María Castillo, su madre, que acababa de llegar. Ella lo abrazó con fuerza, lágrimas silenciosas cayendo sobre su cabello. «Nunca más vuelvas a escaparte», susurró. Él asintió, pero sus ojos buscaron a Lucía a través del cristal del pasillo. «Ella me salvó. Mamá, prométeme que no la van a castigar». María acarició su rostro. «Te lo prometo». En ese momento, la bondad de un niño empezó a derretir la frialdad del poder. Esa noche, el presidente pidió estar a solas. Miró el expediente sobre la mesa. Lucía Ramírez, panadera, sin antecedentes. Las fotos mostraban su casa humilde, el horno viejo, las manos llenas de harina. En su mente resonaban las palabras: «Cuando uno tiene poco, aprende lo que vale mucho». Cerró los ojos. Por primera vez en años, no pensó como mandatario, sino como hombre. Entendió que no era ella quien debía ser juzgada, sino él, por haber olvidado la humanidad detrás de su poder. A la mañana siguiente, Lucía fue liberada. Tomás corrió hacia ella con una sonrisa radiante. El presidente se acercó, ya sin escoltas, y extendió la mano. «Gracias», dijo con voz sincera. Lucía la estrechó, sin rencor. «El pan se parte para compartirlo», respondió. Tomás los miró a ambos, feliz como si entendiera que algo más grande había ocurrido. Afuera, la luz del sol llenaba el aire con promesas nuevas. Dos mundos habían aprendido a mirarse sin miedo. El regreso de Tomás al palacio fue cubierto por todas las noticias. Los periodistas hablaban sin cesar del milagro y de la panadera del pueblo. Pero Lucía, de vuelta en su pequeña casa, solo deseaba silencio. Mientras tanto, el presidente Eduardo Castillo observaba las imágenes en la televisión. Había algo en su mirada distinto. Ya no era el hombre que medía el mundo en cifras, sino en gestos. «Esa mujer tiene más dignidad que todo este edificio»,
murmuró. En su corazón comenzaba a despertarse una culpa antigua y una promesa nueva. El país entero hablaba de Lucía. Algunos la llamaban heroína, otros oportunista. Pero ella seguía horneando como siempre, con las manos cubiertas de harina y el alma tranquila. Don Simón la miró con orgullo. Tu pan sabe distinto desde que compartiste aquel trozo, dijo con una sonrisa. Lucía respondió, el pan no cambió, nosotros sí. Afuera, los niños reían al oler el aroma que llenaba la calle. Sin saberlo, en cada hogaza se cosía una lección para todo el pueblo. Esa misma tarde, el presidente convocó una conferencia nacional. Las cámaras brillaban, los asesores murmuraban. Eduardo tomó el micrófono y habló sin leer discursos. Hoy aprendí que no se necesita poder para cambiar una vida. Se necesita corazón. En las pantallas de todo el país, su voz tembló con verdad. Una mujer humilde alimentó a mi hijo cuando yo, con todo mi poder, no pude protegerlo. A partir de hoy, ningún niño en este país dormirá con hambre. Las palabras resonaron más fuerte que cualquier ley. Lucía escuchó el discurso desde su pequeña panadería. Las lágrimas le cayeron sin darse cuenta, no por orgullo, sino por alivio. A veces las palabras también pueden alimentar. Susurró. Tomás apareció en la puerta acompañado de un guardaespaldas. Llevaba un pan envuelto en un pañuelo. Mi papá me dijo que te lo diera. Lucía lo tomó con ternura. Entonces hoy, el pan viene del palacio. Ambos rieron. Era un intercambio justo. Un trozo de amor devuelto con gratitud. Esa noche, el país entero hablaba del perdón, de la humildad, del valor de un gesto sencillo. En el palacio, Eduardo miraba por la ventana, pensativo. Ella me enseñó más que cualquier maestro, dijo a María, que lo escuchaba en silencio. En el pueblo, Lucía cerró su horno y miró el cielo estrellado. Gracias, murmuró, tal vez no por lo que había recibido, sino por lo que había despertado en otros. La verdadera grandeza no está en mandar, sino en saber compartir. Los días pasaron y el país empezó a cambiar. Camiones con pan y alimentos viajaban hacia los pueblos olvidados. Lucía observaba todo desde lejos, sin buscar reconocimiento. Una mañana recibió una carta con el sello presidencial. Querida Lucía, tu gesto encendió una esperanza que el poder había olvidado. Quiero verte. Ella la dobló con cuidado y sonrió. No por la invitación, sino porque entendió que su voz humilde había llegado donde antes no había sido escuchada. Al llegar al palacio, Lucía sintió que sus pasos resonaban más que nunca. Los guardias, antes rígidos, ahora inclinaban la cabeza con respeto. Eduardo la recibió sin protocolo, con una sonrisa sincera. Esta casa siempre tuvo pan, pero no corazón, dijo él. Lucía respondió, el pan se hace con harina, pero también con alma. El presidente asintió. Conmovido, necesito que me ayudes a alimentar al país. Y así, la mujer que un día dio su último trozo de pan, se convirtió en consejera de un pueblo entero. Lucía propuso abrir panaderías comunitarias en todo el país. No es caridad, es justicia, decía. Don Simón viajó con ella para enseñar a otros a amasar esperanza en lugar de desesperanza. Las manos que antes mendigaba ahora horneaban. Los hornos se convirtieron en templos del esfuerzo y la unión. Tomás la acompañaba, entregando pan a otros niños con una sonrisa que recordaba el primer gesto de aquella noche bajo la lluvia. Punto mal pase siempre está diga lluvia. El presidente viajó sin cámaras, visitando aldeas por primera vez en años. Escuchaba historias, comía pan con las manos y entendía al fin que gobernar era servir. Una anciana le dijo, ahora lo vemos como uno de nosotros.
Esa frase valió más que todos sus discursos. En cada rostro que encontraba, veía reflejado el espíritu de Lucía. Simple, fuerte. El poder, cuando se mezcla con humildad, se vuelve humano. De vuelta en su pueblo, Lucía horneaba al amanecer igual que siempre. Pero ahora, al abrir la puerta, veía filas de niños con sonrisas y familias con esperanza. «El pan del alma no se vende», decía a todos. Tomás corría entre ellos, ayudando a servir. Desde el camino, el presidente observaba sin ser visto, con una mezcla de respeto y gratitud. Había comprendido que el cambio más profundo no empieza en los decretos, sino en el corazón de una mujer que compartió su último pedazo de pan. El tiempo pasó y el país cambió más de lo que nadie imaginó. Las panaderías comunitarias florecían como semillas de bondad. Lucía ya no era solo la mujer del pan, sino un símbolo silencioso de esperanza. Sin embargo, ella seguía igual, humilde, serena, horneando cada amanecer. Un periodista llegó a entrevistarla. «¿Se siente una heroína?», preguntó. Lucía sonrió, limpiándose las manos en el delantal. «Solo compartí lo que tenía. Lo que sobra de amor no se guarda». Y así su sencillez volvió a conmover a todo un país. Tomás crecía entre hornos, harina y risas. Cada semana visitaba a Lucía, y aunque su vida estaba llena de lujos, él prefería el aroma de aquel pequeño pueblo. «Cuando sea grande, quiero hacer pan como tú», decía. Ella le acariciaba el cabello. «Entonces nunca te faltará nada». Desde el palacio, María Castillo los miraba de lejos con ternura, agradecida de que su hijo aprendiera la lección más valiosa: el valor de dar sin esperar nada a cambio. El presidente inauguró la Fundación del Pan Compartido, un programa que llevó alimentos y trabajo a miles de familias. Pero en el discurso no habló de política ni de poder. «Este proyecto lleva el nombre de una mujer que me recordó quién soy», dijo, mirando hacia el público. Lucía estaba allí, entre la multitud, con sus manos juntas y una sonrisa humilde. A veces las revoluciones no nacen del ruido, sino del silencio de un acto de amor. Al caer la tarde, Lucía caminó por el campo donde un día compartió aquel trozo de pan. El aire olía a tierra mojada, igual que entonces. Cerró los ojos y recordó la voz del niño, la lluvia, el hambre, la decisión que cambió todo. «Gracias», susurró al viento, como si el universo la escuchara. No por lo que había recibido, sino por haber aprendido que una sola acción, nacida del corazón, puede alimentar a millones. Años después, en cada escuela, colgaba un cuadro con la frase que ella inspiró: «Quien comparte su pan, multiplica su destino». Tomás, ya adulto, continuó su labor, viajando por el país con un horno móvil que llevaba su nombre: Pan de Lucía. La historia de aquella mujer se convirtió en leyenda, no por el milagro, sino por la humanidad. Por la humanidad. En cada rincón, el aroma del pan recordaba que la compasión puede cambiarlo todo. Moral: quien comparte su pan, multiplica su destino.